Geraldine, ¿cómo estás? Hace mucho no te Hola, ay, veía. qué gusto. No te rías. Ok, bienvenida otra vez Muchas a... Hay que gracias por la hacerlo invitación. como más ¿cómo se dice? Como costumbre. ¿Costumbre vernos más o Costumbre hacer el, platicar? el podcast. Ah, Hay que bueno. hacerlo costumbre. Mira, me interesa platicar contigo de temas endodónticos, porque sí hay como que muchas preguntas sobre dolor, sobre urgencias, cómo tratarse. Los pacientes cuando yo platico con ellos y les digo, ay, ¿sabes qué? Traes una pulpitis reversible, irreversible, pues mis definiciones son muy básicas. Entonces, primero, antes que nada, para empezar con el tema así de lleno, ¿qué consideras que sea una urgencia dental? Una urgencia dental se puede considerar cuando una persona viene con alguna inflamación, un dolor probablemente que, bueno, puede entrar como un poco, hay que definir igual lo de emergencia y urgencia. Ujú. Pero también se podría catalogar la persona que trae un dolor constante, punzante, que no la ha dejado dormir, y obviamente es esa persona que se quiere quitar mejor el diente antes que pensar en cualquier otra cosa, en salvarla, por ejemplo. Urgencia podría ser igual la inflamación, o prácticamente que esa misma inflamación ya pase a la parte del cuello. Como en algún podcast lo había platicado con el doctor Ricardo sobre lo de la angina de Ludwig, todo eso influye desde la pequeña caries que no se atendió hasta la parte donde puede ser endodoncia, o hasta la parte donde se tiene que quitar el diente. ¿Por qué? Porque la vida del paciente está en riesgo. Ahora, ¿qué es lo que provoca ese dolor? O sea, ¿cuál es la causa principal por la que te está provocando el dolor en el diente? Hay dos. Puede ser una inflamación irreversible, en la cual el nervio del diente se inflama, y les doy esta explicación a los pacientes como una olla express. Obviamente hay una inflamación y el nervio, por así decirlo, quiere salir, no sale, pero quiere salir, necesita un lugar, y obviamente es esa punzada que llegan a sentir constante, que no las deja dormir por la noche. O bien, el otro dolor que comentamos, que es un dolor que cuando se inflaman prácticamente hay una inflamación y el dolor es constante, o sea, no es ni con lo frío, ni con lo caliente, ni con lo dulce. Ese es el motivo. Hay dos principales: cuando todavía el nervio está vivo por la parte interna y es una inflamación, y ahí del otro lado cuando el nervio está muerto dentro de tu diente, pero está provocando una infección. ¿Y la causa o sea, lo que te provoca esa pulpitis? Prácticamente es la caries. Casi el 100% la caries dental. Puede ser algún trauma, puede ser alguna restauración mal adaptada que ya lleva mucho tiempo, o tal vez esas amalgamas que no dolían pero empezaron a doler, y esa punzada, esa amalgama empieza a provocar ese dolor. No específicamente la amalgama, pero el no darle la continuación a tu El tratamiento. mantenimiento. El mantenimiento prácticamente. Y la endodoncia, o sea, el tratamiento igual, porque los pacientes se me confunden siempre, y tú lo sabes, ¿no? O sea, Sí. todos los términos son muy parecidos. La ortodoncia te la manejan los pacientes como si fuera como si fuera ortodoncia, como si fuera periodoncia. O sea, entonces ellos en sí no saben. Defíneme lo que es, primero la palabra endodoncia y luego lo que es tu especialidad en sí. En sí, prácticamente, pasando las palabras para el paciente, yo trato de rescatar, entre comillas, dientes para no quitarlos, quitar el nervio del diente que está produciendo alguna infección o que tiene una inflamación irreversible. ¿Para qué? Para que ese diente pueda cumplir con su función al masticar y también estético. O sea, prácticamente eso se basa en la endodoncia, poder eliminar la infección que está causando la infección. Pues ese nervio que todavía está por la parte interna de tu diente se tiene que quitar y colocar un medicamento para que ese diente pueda seguir en boca. Y sí, como lo mencionaba, también en mi especialidad, en parte de la endodoncia, se confunde mucho y los pacientes piensan que es un implante. Porque dicen, oiga, es que yo traigo un implante, me hicieron, me colocaron algo en la parte interna. Lo que pasa con la endodoncia es que no es algo que se ve o se siente, ¿sí? O sea, porque cuando colocamos tal vez alguna resina, algo estético, el paciente, la lengua chismosa, y luego lo detecta el paciente. Pero en la cuestión de la endodoncia no, se ve solamente con radiografías. Entonces, pues el paciente se va, y me ha tocado muchas veces, pues no, creo que la doctora no me hizo nada, nada, me puso una curación. No, cuando realmente el trasfondo es que trabajamos por la parte interna, en las raíces de tu diente. Entonces, por eso se puede llegar a confundir con los implantes, ¿no? Dicen, no, pues me colocaron pues que algo en la parte interna, que en el hueso, en la raíz.
Entonces creo que por ese lado se pueden llegar a confundir, porque sí nos ha pasado mucho, oigan, no, yo traigo un implante, vemos y es una endodoncia, ¿no? Sí, sí, y traen sí. un poste y Un poste. eso piensan que es una endodoncia. Y la pulpitis, por ejemplo, ya comentas, está la reversible y la irreversible, ¿no? Sí. ¿Cómo tratas una pulpitis reversible? O sea, el paciente llega con dolor y lo primero que piensa es, quiero que me saques la muela. Claro. Totalmente. O, por ejemplo, en cuestión de lo reversible, es esa sensibilidad que tienen con lo frío, en ocasiones con lo dulce, poco con lo caliente, y creo que con lo caliente ya estaríamos hablando de algo irreversible por ciertas fibras que no nos vamos a poner a explicar que ya es demasiado. Pero ahí en ese punto puede ser reversible cuando es una sensibilidad o un dolor provocado, ¿sí? Por algún estímulo. Doctora, tomé algo frío, híjole, y lo sentí y se me quitó. Nada más tomo agua fría y se me quita luego. Ok, a partir de ahí empezamos a hacer el diagnóstico y empezamos a delimitar si es reversible o irreversible. Irreversible sería, tomo agua y cuando tomo el agua fría me da sensibilidad y dura 10 segundos, pero a partir de ahí me queda muy adolorido mi diente, tengo dolor después de eso. O bien, ya empiezo con unas punzadas en ocasiones por las noches o cuando como algún dulce, siento esas punzadas y se mantiene así toda la tarde hasta que me tomo algún analgésico. Okay. Entonces, a partir de ahí podemos empezar a checar si es reversible. Bueno, sería el cambio de la restauración que tiene, o bien que sacar y retirarla, empezar con el sellado dentinario, empezar a hablar de una resina, una incrustación, dependiendo de, ¿verdad? ¿Y medicamento tomado? Solamente analgésico. Solamente. Por ejemplo, ¿qué tipos de analgésicos recomiendas para una pulpitis reversible? Podría ser pues un ibuprofeno, un paracetamol, tal vez todo lo que es como AINES, si lo hablamos dentalmente, sí, ¿verdad? hablamos más médicamente. Paracetamol, un ibuprofeno, obviamente hasta el ketorolaco. Cuando los pacientes tienen dolor y ya saben, obviamente es lo primero que piensan, el paracetamol es el que me va a quitar el dolor. Sí, y sí, o sea, sí empieza a mejorar la molestia, pero si no hacemos algo dentalmente, pues puedes tomar paracetamol y después cuando dicen, es que me tomé el paracetamol, después me tomé el ibuprofeno y de 800 y de 1300 y empiezan a automedicarse de más, y ese es el problema, que ya empiezan ellos como que a tener alguna resistencia a los mismos analgésicos y hasta los antibióticos. ¿Qué pasa cuando no está detectado si es reversible o irreversible? Que solamente es una inflamación. Pues les recetan antibiótico o ellos mismos se autorrecetan antibiótico y no mejora, o sea, realmente el antibiótico no es para una pulpitis. El problema de la farmacología o la farmacoterapia que tiene el paciente es su automedicación, ¿no? Sí. Entonces, creo que es uno de los problemas principales. Te voy a ser muy honesto. Yo sinceramente no me he metido mucho en farmacoterapia porque lo mío es como que más relajado en ese tipo de situaciones, pero sigue habiendo pacientes de primera vez que llegan haciendo cita conmigo y a veces que no tiene uno la información real de que hasta qué recetar. Cuando viene un paciente, por ejemplo, con un problema agudo o con un dolor muy fuerte, ¿qué farmacoterapia le das antes de tratarlo? Cuando vienen tal vez algo agudo, hablamos de alguna inflamación. O con un dolor muy fuerte, o que tú identifiques en tu radiografía que trae un absceso bastante. Sí, que supongamos, vamos a poner el ejemplo de que traen alguna inflamación, ¿no? Ya la inflamación, lo que pasa para llegar a ese grado de inflamación, ya el paciente se tomó analgésico, se tomó lo que la vecina Chuchita le recomendó, se colocó clavo en el diente, o sea, ya ese paciente realmente ya tomó demasiado medicamento y analgésicos primero, o bien estuvo tomando primero antibióticos, que fue a tal lugar, le recetaron un antibiótico y el problema con el paciente es que ya tomé antibiótico y piensan que con el antibiótico ya se curó. ¿Por qué? Porque ya dejó de doler. Y obviamente cuando hay un proceso infeccioso, solamente cuando hay proceso infeccioso de necrosis, sí va a haber una mejoría. Pero la infección no se ha quitado al 100% porque no has quitado ese nervio que es el que está causando la infección.
Entonces, cuando llegan con la agudización ya pasaron por un mucho proceso. Tal vez ese diente empezó con una inflamación reversible, no se la atendieron, pasó por algo irreversible, siguieron tomando analgésicos cuando le molestaba, dejaba de doler en algunas temporadas, después empezó a doler mucho, les dieron antibiótico y después le salió un pequeño granito en ese diente, pero iba y venía y ya está en un punto que fue a la playa, de vacaciones, generalmente siempre les pasa a los pacientes en el momento menos apropiado. Doctora, me inflamé y traigo un dolor horrible, me duele mucho y obviamente eso ya se considera como una urgencia. En esos casos se controla con un esquema de antibiótico primero fuerte. Cuando viene muy agudizado el paciente, ya después de lo que nos comentaste, el por qué se agudizan los pacientes, ¿qué tipo de fármaco das en esos casos? Porque yo me he fijado de que, o la creencia anterior era de que, pues, que despúlpalo, ¿no? Sí, claro, sí. Trae un dolor muy fuerte o anda inflamado, despúlpalo o drénalo. Dreno. Y yo he visto que no, primero medicas. Sí. ¿Sí? ¿En todos los casos pasa eso? No en todos los casos. Depende mucho. Ya cuando el paciente llega a la instancia que está muy inflamado, hablemos primero del absceso. En ese punto el paciente ya pasó por muchas cosas. Empezó, como le comentaba, por algo reversible, probablemente era una amalgama que no se atendió, como que a veces le causaba algo de sensibilidad, lo dejó pasar. Después, eso algo irreversible se convirtió en algo irreversible. Quiere decir que ya tomaba agua, ya mejor evitaba comer cosas muy heladas, y eso es lo que pasa con el paciente. Empieza a no vivir, y así les digo, porque dicen, no, yo ya no como eso. No come porque real no puede comerlo, no porque no quiere, no toma o no come algo frío porque sabe que le va a doler, lo empiezan a evitar y obviamente eso se va prolongando. Después de hacerse algo irreversible empieza con algo como una necrosis. Tal vez que en algún momento les dolió mucho, van, les dan antibiótico y dicen, no, ya, se solucionó el problema, no, ya. Y lo que tal vez le dijo el dentista en ese momento, sí, voy a regresar, ¿no? Sí, el típico, sí, regreso. Y probablemente el doctor les dio algún tratamiento que fue despulparlo, dependiendo de cada uno, ¿verdad? Claro. Dependiendo cómo haya llegado el paciente. Sí. Le hacen algún tratamiento y ya no regresó el paciente, porque con el antibiótico se controló la infección y ya no me duele, ya se curó. No. Ese es el primer error que comete el paciente, pensando que con el antibiótico ya se curó, cuando realmente el problema sigue todavía en boca, que es el nervio. Y no se ha quitado. Una de dos, les digo a los pacientes, o se quita el nervio del diente, que es lo más avanzado y lo mejor que podrías hacer para dejar tu muela, o bien quitar la muela. ¿Por qué? Porque hay una infección. Es el agente agresor, que es lo que te está haciendo. Exactamente. Okay. A partir de ahí me salió una bolita, como que va y venía, pero lo dejó pasar. Cuando están de vacaciones, cuando hay algo de calor o alguna defensa baja, por un proceso bajo de defensas que haya pasado el paciente, se inflamó. Okay. Y a partir de ahí empezamos a ver, ¿se puede drenar el absceso? ¿No se puede drenar? Cuando veo que no se pueden drenar los abscesos, es cuando indico un antibiótico de doble o hasta triple esquema de antibiótico. O sea, más fuertes, más antibióticos. Pero cuando los pacientes llegan al punto de inflamación, soy muy directa. Sabes que en el punto en el que estamos, vamos a controlar la infección. Pero si a partir de aquí tú no te tratas, o sea, te vas a tener que ir al seguro, te refiero con el máxilo, porque aquí ya involucra tu vida. Si no somos tan directos con los pacientes, lo toman a la ligera otra vez. Lo dejan pasar. Se vuelven a inflamar y lo toman tan a la ligera que ya los antibióticos no les hace efecto, ¿sí? Entonces ya cuando veo que no puedo drenar el absceso, estoy en constante monitoreo con el paciente. Al día siguiente les doy mi número personal, y es muy raro que lo hago, pero les doy mi número personal. Si te inflamas más, me llamas, me mandas un WhatsApp, etc. Les doy todo el medicamento para que tal vez en los primeros 3 días disminuya el absceso o pueda estar más maduro para poderse drenar. A partir de ahí, en el segundo día, vuelvo a checar. ¿Se puede drenar? ¿No se puede drenar? Es algo que se tiene que estar checando 24 horas. Okay. Si disminuyó el tamaño, vamos por buen camino. Pero si aumentó, va un poquito hacia tu cuello, ya tienes temperatura, ya hay, porque obviamente hay limitación a la apertura, todo eso, vámonos al hospital. O
sea, no vamos a jugar de si se puede o no hacer la endodoncia. Eso es una moneda al aire, porque ya involucra la vida. Ya se convierte en emergencia, ¿no? Exactamente, ya se convierte en emergencia. Ahora, en sí al diente, ¿no? O sea, vamos a hablar del diente. Sí, no, vamos a hablar del diente así literal. Biológicamente, después de que lo despulpas, después de que le quitas el nervio, ¿cuál es el proceso de degradación que le va ocurriendo al diente y en cuánto tiempo? ¿Qué realmente le sucede? Porque en clínica nosotros vemos o decimos, y protésicamente siempre vamos a hablar, y ahorita hablamos de eso, vamos a decir, un diente con endodoncia tienes que proteger las cúspides, después las montañitas de las montañitas, tenemos que protegerlas. No debes de poner una restauración adentro para tapar el agujero, porque si no las paredes se van a romper. Y hemos visto, ¿no?, que sí llega a suceder. Entonces, ¿qué es lo que le sucede al diente para que siempre esté indicado la rehabilitación de esa manera? O sea, ¿cómo se va degradando o qué es lo que le va pasando? Hay artículos recientes en los cuales se explica que obviamente sí hay una deshidratación del diente y sí puede llegar a ser más propenso a fracturas. Sin embargo, no es como que realmente la causa por la cual un diente se fracture. La primera de las causas es pues que tal vez la restauración no es la correcta, no es porque sea un diente con endodoncia, sino que no tenemos el suficiente diente. Porque el diente con endodoncia, ¿por qué se realizó? Porque tiene una caries profunda, generalmente, no casi el 80%. Ya viene debilitado. Ya viene debilitado, a eso es a lo que voy. No por la endodoncia se debilitó, ese diente ya venía debilitado. A partir de que le haces la endodoncia, obviamente hay como un pequeño porcentaje, el doctor Paz, que es un gran endodoncista que vino a dar una conferencia aquí en Durango, no me dejará mentir, es como del 10, creo que 12% solamente, pero el diente ya viene debilitado. Le haces la endodoncia, pues tal vez ese 10% se hace presente en ese diente. 10% se debilita el diente al momento que le haces la endodoncia, en ese momento. En ese momento no, pasa un proceso, pueden pasar de 6 meses, un año, a partir de ahí se tiene que proteger cuspidiamente, como nosotros lo diríamos los dentistas, tener que proteger las cúspides del diente o proteger en sí a todo el diente. Pero contemplando que todo involucra, todo influye, tanto la encía, periodoncia, tanto la restauración que se va a colocar y qué tipo de restauración. Porque a veces pensamos que porque la endodoncia se realizó en una cavidad pequeña, se puede colocar una resina. Y sí, en algunos casos algo temporal, pero se tiene que colocar una restauración que cubra a tu muela. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, en investigaciones, pues, o en artículos, se ha comprobado que un diente bien llevado, con una restauración bien hecha, te dure en boca? Puede durar 10, 15, hasta 20 años. Sí, hemos visto tratamientos de coronas, probablemente metálicas, me ha tocado ver, que tienen la endodoncia y todo bien. De restauraciones tal vez de disilicato y zirconia todavía hay pocos estudios, pero hay de 7 a 10 años. Sí duran los dientes con endodoncia, el problema es la restauración, que aquí es donde yo digo, ¿qué onda con los protecistas? ¿Qué pasó, mis chavos? Aquí andan poniendo incrustaciones y se fracturan. ¿Por qué? Porque dejan que el diente, las cúspides de la muela. Ahora, cuando el paciente te llega y te dice, fíjate que contigo no me ha pasado. Tirándole a los demás. Sinceramente no me ha pasado, pero cuando le haces endodoncia al paciente y luego viene después de un tiempo y sigue teniendo sensibilidad. O sea, y como tuvimos hace poquito una paciente que no era, que vino de otro lado, y se ve la endodoncia bien hecha. ¿Qué es lo que está pasando en ese diente? O sea, si ya está con la endodoncia, se ve que está súper bien, no hay una restauración que esté mal. ¿Qué es lo que pasa? Ni yo sé. ¿Qué es lo que pasa? Ni yo sé, doctor, ni yo sé. Ya le hicimos tomografía y no sabemos. No, mira, por ejemplo, en algunos casos cuando una muela ya tiene endodoncia, empezamos a ver la primera causa, que probablemente falte otro conducto. O tal vez que sean los dientes de los lados, tal vez algún superior. En ocasiones pueden ser los dientes adyacentes. Otro conducto, dientes adyacentes. O bien los pacientes empiezan a confundir la sensibilidad con un poco de dolor.
¿sí? Dolor probablemente, ay, es que cuando mastico me duele. Ok, estamos hablando de una fisura, probablemente hasta una fractura a nivel radicular. Ahí es cuando podemos empezar a descartar. O bien, que la misma endodoncia se contaminó por la deficiencia de la restauración, porque la restauración está deficiente y ya existe alguna filtración. Ok, ¿y qué es lo que, o sea, para mí me llama mucho la atención la parte de la sensibilidad cuando una restauración está filtrada? ¿Qué es lo que está provocando la sensibilidad? O la sensibilidad va directamente a que falta un conducto, bueno, no un conducto, sino una fibra. Alguna fibra, tal vez que falta un poquito más de instrumentación, le digo, la falta que tal vez estaba un conducto, tal vez algunos conductos accesorios que no fueron obturados al 100%, sí puede llegar a pasar, que el ligamento esté ligeramente inflamado, eso también contribuye. Son varios factores que pueden contribuir a la sensibilidad posendodóntica. Nos hablaba, me acuerdo muy bien, un doctor, el doctor Hurtado, que dice, si un paciente duró con 1 año con sensibilidad y se estuvo tomando analgésicos, pues obviamente va a tener sensibilidad después de la endodoncia. ¿Por qué? Porque las fibras, igual tanto las fibras como el mismo ligamento, pues estaban acostumbrados a esa misma inflamación y tiene que empezar a disminuir. Si empieza a disminuir, vamos por buen camino. Si no, bueno, vamos a ver las piezas de los lados, tal vez hubo una falta de instrumentación, hay que ir checando, pero por lo general cuando hay sensibilidad, falta otro conducto, deficiencia del sellado de la restauración, o falta de instrumentación, o alguno de los dientes de los lados. Ahora, el paciente normalmente aísla lo que viene siendo la endodoncia, o sea, piensa, ¿no? Ay, yo dije, wow, que me ayuden a aislar. Bueno, es más abstracto, ¿no? Haz de cuenta que el paciente, cuando le hablas de un tratamiento de endodoncia, se lo imagina y él piensa que ahí termina el tratamiento. Sí. Entonces, es importante educar al paciente que el tratamiento es, o sea, tu trabajo, cómo tiene que ser exitoso, o sea, cómo la endodoncia, qué necesita para ser exitosa. Siempre cuando hablo con ellos les digo, ya empezamos, son 2 pasos para hacer tu endodoncia. Cuando un paciente se hace una endodoncia es un compromiso por parte de él, porque lo que yo realizo se ve mediante radiografías y es algo que se da con seguimiento cada 6 meses que vengan a su limpieza. Después viene el seguimiento por parte de la restauración, que es la corona, ¿sí? Se tiene que, esa es la fase número 2. Yo les coloco una curación, como ustedes y yo lo sabemos, colocamos una curación para que el paciente pues se vaya a descansar, pase 1 semana, 2 semanas máximo y empezar con el proceso protésico. Para, si yo les digo, yo sello de la raíz hasta donde inicia el piso o las raíces de su diente, ¿sí? Donde inicia, donde termina. Ahora falta sellar la parte donde usted mastica y donde empieza su encía. ¿Por qué? Porque ahí también se pueden filtrar microorganismos, es saliva, son bacterias, se puede producir alguna infección, empieza otra vez a provocar dolor y otra vez el círculo, ¿no? O sea, el tratamiento de endodoncia no se termina cuando yo termino. Se termina cuando te colocas tu restauración, cuando regresas con tu protesista a que te coloque tu corona. Ok, y para terminar con el tema endodóntico, A ver. ¿por qué es importante preservar un diente? O sea, ¿por qué, por ejemplo, dice a veces el paciente, ay, pues es que es un diente, o sea, no pasa nada? O sea, para ti, ¿cuál es la importancia de salvar ese diente, no? Sí. No quitar un diente, en boca, nosotros como endodoncistas todo queremos salvar. De hecho, hasta hay un TikTok que vamos a hacer próximamente, que digo, no, todavía se puede salvar con endodoncia, ¿no? Y el protesista, o sea, usted, ya había vendido el implante, ya había hecho otra planeación. ¿Por qué dejar un diente con endodoncia? Número 1, es de primera elección. Es como tratar de decir, me duele el dedo, pues déjamelo corto. Si no, pues hay que tal vez curarlo, poner un curita, poner un medicamento para ver si puede quedarse, porque es una mutilación. No hay que dejar de pensar que es un órgano dental. Entonces, tal vez quitarlo involucra más cosas como, les digo, no hay como comer con tus dientes o como tus muelas. Si es un implante, bueno, pero no es la misma sensación, desde una paleta de nieve, desde masticar unos buñuelos que próximamente, ¿sí me explico? Sí. No es lo mismo. Por eso sería tal vez salvar como primera lección ese diente, haciéndole una endodoncia y dejarla. Y siento que no es tan traumático para el paciente. Realmente la endodoncia, y me llamó la atención la otra vez que vino una paciente y me dijo,
¿Ya acabó? Sí. Ay, es que con el globito que usted me puso no sentí. Una paciente bien anestesiada, explicándole el procedimiento, explicándole qué va a sentir, qué va a escuchar. Eso va a ser una paciente feliz, al 100%. Y cuando se termina dicen, ok, yo pensé que iba a ser más en mi mente. Siempre el paciente se imagina que lo peor, ¿no? Que va a haber sangre, que va a haber un caos prácticamente. Y no es así. La endodoncia es muy bonita. Bueno, para mí es muy bonita, relajante, le veo el gusto por ese lado. No por eso se va a hacer la endodoncia el paciente, porque a mí me gusta, pero es bonito el tratamiento. ¿Cómo me justificas el por qué de hacer endodoncia y en lugar de quitar el diente y ponerte un implante? Ok, es menos traumático para el paciente. Realmente el procedimiento es algo rápido, sencillo, que se puede terminar en una cita. 2 o 3 citas si es más complejo, si son más cosas, ¿no? Son retratamiento, absceso. Estamos hablando de algo más complejo. No olvidemos que es un órgano dentario y que sería una mutilación realmente quitarlo. Y en cuestión de tu boca, si quitamos ¿qué es lo que pasa? El paciente dice, bueno, ya quítamela, me duele, quitamos, pero después ya no lo recupera, se le va el tiempo, así como hizo desidia para tratarlo, desidia para poder colocarlo es aún más. Entonces a partir de ahí usted sabe que empiezan muchos problemas, se modifica la mordida, empiezan maloclusiones, desde el pillido del oído, empiezan muchos factores o muchas cosas, ¿no? Después de solamente por una muela, tus dientes se modifican, sí, así como le echan la culpa a las muelas del juicio, pues creo que deberían de echarle más la culpa a quitar una muela, por mucho. Sí. ¿Eso es real? O sea... Número 2 sería tal vez el costo económico. Es más factible realizar una endodoncia que colocar un implante por cuestión económica. Número 3, menos traumático. O sea, no es algo tan fuerte porque el paciente lo que menos quiere ver cuando va con el dentista es sangre, ¿no? Y la endodoncia no, la endodoncia es muy bonita, muy limpia, se coloca una curación, el paciente siente su muela todavía, aunque él piense que no se realizó nada, pero va bien, a comparación tal vez de un implante que eso es una cirugía, no deja de ser una es una cirugía y tiene que tener bastantes cuidados. Y en cuanto al tiempo de éxito, o sea, por ejemplo, dices algo muy interesante, o sea, y creo que es la primera razón, bueno, no la primera razón, sino es una de las principales. O sea, el paciente sabe que tiene su diente, porque el diente lo transmite, ¿no? O sea, y desde que va a morder un cacahuate fuerte, lo va a transmitir para que no lo haga fuerte. En cambio el implante pues no lo tiene. Sin embargo, el costo-beneficio es a lo que me refiero. Y no es por el afán, sí, porque obviamente hay pacientes que van a escoger por la economía, como tú dijiste, como segundo punto, una endodoncia que al final del día, endodoncia más corona, a lo mejor es la mitad del costo que le va a salir un implante. Puede ser. Cuanto al costo, o sea, pero el costo-beneficio en cuanto a la durabilidad, estamos de acuerdo que hay fracasos en cualquiera de los dos. Pero cuando estamos hablando de un tratamiento exitoso, hay pues estudios que el implante puede durarte, si mal se puede decir, toda la vida, si te lo cuidas, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde a lo mejor yo difiero un poco no difiero, sino como que digo, a veces al paciente, si no lo rehabilitas bien, pues obviamente va a fracasar la endodoncia. Y de repente nos ha pasado y nos ha tocado muchas veces unas a lo mejor malas decisiones o malas rehabilitaciones donde la endodoncia pues fracasa porque la restauración estaba mal y luego se empieza a formar ese hecho de que no, es que la endodoncia no sirve o no funciona, entonces mejor el implante y el implante me va a durar 30 años, me va a durar 40, yo conozco a mi tío que murió con los implantes, o sea, es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¡ay, qué fuerte! Bueno, se llevó a su tumba los implantes, no se murió por los implantes. No. Entonces, ¿cómo justificarías si tuvieras a una paciente delante sana? Hazte tu endodoncia, pero no te pongas el implante. Ok. Número 1. En cuanto al costo-beneficio. Costo-beneficio. Creo que... Y sobre todo diciéndote, vamos a hablar protésicamente que probablemente te dure la corona promedio 10 años. El doctor Paz, me acuerdo que hablaba de estadísticas.
Y a él le había tocado un paciente que estudiaba algo de estadísticas y empezó a leer algo sobre la endodoncia y comentó que por qué la endodoncia, que por qué querían hacer cada vez más perfecta la endodoncia, ¿no? O sea, ¿por qué usted me está diciendo, doctor, que puede fracasar o no cuando realmente el porcentaje es alto? O sea, ¿cuánto de éxito le da una endodoncia? Y el doctor le decía, bueno, un 93, un 95% de éxito. Realmente llegar a ese porcentaje, ese es un tratamiento exitoso. Si un diente, si lo vemos de ese lado, costo-beneficio, si un diente con endodoncia dura más de 5 a 10 años, ya es ganancia. Ya es ganancia totalmente. Y pensando que en ese tiempo la restauración estuvo algo deficiente. Siempre de la mano de la endodoncia tiene que estar la restauración al 100%. Si es una endodoncia que no se restauró en tiempo y en forma, pues obviamente tiene menos probabilidad. Y si hablamos de que ese diente tuvo un absceso o tuvo una fístula, hablamos de necrosis, de una infección, es baja el porcentaje, obviamente más. ¿Sí? Pero si hablamos tal vez de alguna inflamación irreversible que cumplió con todas las normas, la paciente en tiempo y forma fueron 2 semanas y se colocó su corona, pues prácticamente es alto porcentaje de éxito. Y uno como paciente, uno como dentista lo dice, híjole, quitarlo porque para ponerle un implante siempre queremos darle una segunda oportunidad o tercera o cuarta a ese diente. Porque cuando pensamos realmente en la endodoncia fracasó, ¿qué es lo que existe después? El retratamiento. Yo creo que si el implante fuera tal vez más accesible para todos, no existirían los retratamientos. Pero actualmente los implantes, costo-beneficio sí, pero híjole, hasta para los implantes se tiene que elegir los pacientes y usted lo sabe. Sí, total. Sí, ¿por qué? Porque mínimo el diente, cuando hay algún problema, el cuerpo es sabio y empieza me duele, hay sensibilidad, la encía se me inflamó, pero en cuestión del implante no. Cuando hay un problema en un implante, ni siquiera el paciente no se siente, no lo sienten porque no hay un ligamento. Y con el diente con endodoncia, sí. Ya me movió mi toma. ¿Cuánto tiempo le das al paciente? O sea, por ejemplo, para los pacientes que se han hecho endodoncias y no se han rehabilitado, ¿cuánto tiempo consideras tú que es el mínimo? Mínimo. ¿Sabes qué? 6 meses es lo que, a partir de eso ya valiste. Pues damos como un estimado de unos 3 a 6 meses. Es que es muy relativo. Es muy relativo. Depende si la pieza que se le hizo endodoncia está muy destruida. Y a veces llegan, oiga doctor, es que ya se me llevo 2 semanas y ya se me fracturó comiendo pan, porque todos comen pan y a todos se les fractura con pan, ¿no? Sí, pan Bimbo. Con pan Bimbo. Y estaba remojado, o sea, es relativo, es dependiendo de la estructura dental que quedó después de la endodoncia. Cuando yo veo que digo, bueno, es una paciente responsable, hermosa, puede durarte unos 15 días, un mes, máximo 3 meses. Entre más tiempo le des a tu paciente, obviamente se va a agarrar más. Claro. Se va a agarrar más. Pero la importancia de que mi tratamiento sea exitoso involucra mucho la parte de la restauración, al 100%. Sí. Entonces, es relativo. Si es una paciente que yo sé que puede continuar o que tal vez económicamente no lo puede hacer y lo hemos hecho, si no se puede colocar la corona, bueno, tal vez una resina que te pueda durar un poco más, pero no tanto la curación que sé que se te va a caer comiendo chicharrones, no haciendo caso a lo que te estoy comentando. Entonces, realmente es relativo. Puede durar, híjole, unos 6 meses, pero llega el paciente con 2 años, doctora, ¿se acuerda la endodoncia que me hizo? Ya se le fracturó más el diente, ya está expuesto el tratamiento que yo hice, pues realmente se tiene que volver a hacer porque hay bacterias. Y ahí no creo que las bacterias digan, ay, aquí la doctora hizo una endodoncia, aquí no, corran a otro lado, pues no. ¿Qué sugerencia le darías a los dentistas jóvenes? Porque pues obviamente tú eres muy joven. Jovencita. Una pollita. Para que yo siento que a veces la endodoncia como que se subestima mucho, ¿no? Entonces como que, ay no, pues para que quita nervios, como te dije, ¿no? Sí, yo soy la gran quita nervios. No, te creo. Pero es que en realidad falta información. Sí. Y de la misma manera que falta información de los implantes o que el paciente se pone a ver en internet cómo son los procedimientos y pues se asustan. Sí. Yo pienso que en la mayoría de las especialidades falta información, pero una que se ha venido mucho haciendo es como que la endodoncia va a durar
poco tiempo, o sea, va a durar poco tiempo, los implantes va a sustituirlo. Pero tú y yo sabemos que en México no va a suceder a corto plazo. No. Entonces, ¿qué le sugerirías a los dentistas que les gusta la especialidad de endodoncia, pero de repente no la quieren hacer por el hecho de que, híjole, pues es que a lo mejor no me va a funcionar? No va a funcionar, no va a durar, ¿cuánto tiempo? O no es una especialidad que a lo mejor sea muy productiva, o sea, porque es mucho eso, ¿no? O sea, como que la falta de información es lo que te digo. ¿Qué le sugieres al dentista joven que quiere ser endodoncista pero tiene mala información? Probablemente mucha información de lo que involucra toda la endodoncia. La especialidad no se basa solamente en hacer endodoncia, sino retratamientos, también cirugías. Y no todos lo realizan. El equivocarte tal vez pensando que tú saliendo de la facultad vas a poder hacer endodoncias, pues claro, lo practicaste, lo hiciste como de en pregrado. Igual creo que la prótesis llama más la atención porque son mucho más tratamientos que no realizaste en el pregrado, pero la endodoncia como que te le meten el chip que es algo tal vez algo rápido, algo que quita el dolor y listo, o sea, una endodoncia y luego la corona es lo importante porque creo que le dan más énfasis a otra cosa. Cuando si no haces una buena endodoncia, no tienes los cimientos suficientes para colocar cualquier restauración. El consejo que yo les puedo dar a cualquier dentista, no solo estudiante, es pues el diagnóstico. Es muy importante el diagnóstico, radiográficamente, tomar fotos, desde aprender a hacer pruebas de vitalidad, es muy importante. Y lo hemos hablado y nos ha tocado, oye, Arlene, ¿cómo ves este diente? Lo empezamos a checar. No, este diente no necesita endodoncia por esto y el otro. Entonces, de la parte del diagnóstico para todos los dentistas es importante. Me ha tocado que piensan que ya porque tal vez se desesperaron con esa resina que no cede, bueno, pues tal vez endodoncia, ¿no? Vámonos rápidamente. Pero tal vez el diagnóstico es la parte fundamental. Y a partir de ahí se pueden empezar a ver que la endodoncia no es tan fácil. No es tan fácil como parece. Cuando yo veo a Dani con su tratamiento de ortodoncia, digo, ¿yo qué voy a andar poniendo brackets y cambiando ligas cuando no tengo idea? Y me ha tocado con doctoras que me han llegado a asistir que dicen, wow, ¿a poco esto es la endodoncia y se hace con esto? Porque es muy diferente la endodoncia que te enseñan al pregrado de posgrado. Es muy, muy diferente. O sea, por eso le agarras el amor y dices, ok, va a funcionar mi tratamiento porque ya estás seguro de los conocimientos que tienes. Entonces, por ese lado, creo que les puedo recomendar eso. El diagnóstico es la parte fundamental. Si creen que no son capaces, también las endodoncias pueden llegar a fracasar por pues practicarlas y no saber al 100% hacerlas. Claro. Y no los juzgo, o sea, es algo normal que se puede llegar a hacer. Pero si yo lo he hablado, si hay una endodoncia que yo no me creo capaz de hacerla, obviamente la voy a referir con alguno de mis máster, ¿no? Que yo sé que ellos pueden realizarlo con más facilidad y practicidad. O sea, soy humano y sé que todos nos equivocamos. Yo no me jacto de ser la mejor endodoncista de Durango, espero serlo, pero con los pacientes adecuados, con la mejor explicación, porque los tratamientos están para todos, o sea, la información está para todos. Ok. No, pues muchas gracias, porque sí, la verdad tenemos, tanto yo, de verdad, dudas como pacientes cuando llegan y me preguntan, o que no sabes explicar el por qué está sucediendo ese dolor o esas cosas. Y en un próximo capítulo hablamos de la toxina, que tú hiciste un curso y que a mí en lo particular pues me sirve bastante para la rehabilitación de pacientes. Y que nos expliques o hacer una plática más amena. No, o sea, de toxina sí, o de ácido más hialurónico, en cuanto cómo indicarla y nosotros cómo la podemos utilizar, porque los pacientes se sacan de super pedo, ¿no? Ay, Miguel. Los pacientes se sacan de onda cuando les hablo yo de toxina, ¿no? O sea, sí, claro. Necesitas toxina y luego, ay, no, ¿cómo, doctor? ¿Cómo me va a dejar como Lil May? No, es lo primero que piensan. ¿A poco? Y luego, no sé, yo así como que, ay, cabrón, o sea... No sabes lo que nos va a ayudar, o sea, no... exactamente, como tratamiento para bruxismo, pues es bueno. Sí, es que se desconoce. Estaría padre hacerlo. Muchas gracias, Millera. No, de nada, mi doc. Estamos aquí ya estamos. Nos aventamos el otro capitulito.
en otro capítulo Sí, más porque en... realmente esto es sin filtros. Sin No filtro. tuviste ningún filtro. No te guardaste nada. Nomás el filtro que quieres en la cama. En la cara y en el bello rostro. Y ahí estamos en la próxima. Sale. Muchas Muchas gracias, gracias, Doc, por la invitación.